En Métodos Poco Claros por FM La Patriada. Vamos a hablar ahora con Eduardo López, secretario general de UTE. López, Ezequiel Orlando le saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ezequiel? Muy bien, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué pasó con la paritaria en la ciudad de Buenos Aires, López? Porque 14 de los 16 gremios ya firmaron esta propuesta de aumento que hizo Larreta, pero ustedes y Ademis no. Sí, es tal cual, porque perdimos 10 puntos el año pasado y pretendían darnos este año una especie de cláusula gatillo, pero de 10 pisos más abajo. Como que el año pasado, en marzo del año pasado, estábamos en la planta baja, este año estamos en el 10º subsuelo y desde la planta baja nos gritan: quédate tranquilo que no vas a seguir bajando este año. Lo que nosotros queremos es subir. ¿Por qué digo que perdimos 10 puntos? Porque la inflación fue de más o menos del 49% y el aumento del año pasado fue del 40%. Bueno, ahí perdimos 9 puntos que los queremos recuperar. El gobierno dice lo pasado pisado y nosotros decimos no, lo pasado pisado no, porque aparte es el punto de donde partimos para este año. ¿Y por qué cerraron los otros 14 gremios, que es justamente en lo que se apoya a Larreta, la ministra de Educación, Soledad Acuña, para cuestionarlos a ustedes? Bueno, habrá que preguntarle a los demás gremios. Mis números son incontrastables porque siempre me manejé con los números del IPC Ciudad, del Instituto de... es el INDEC de la ciudad de Buenos Aires. El INDEC de la ciudad, exactamente. Aún en el gobierno nacional anterior, y son muy creíbles los del INDEC de la ciudad. Son números que la verdad muy ciertos, y bueno, y tan ciertos que el gobierno dice sí, perdieron 9 puntos, pero bueno, la crisis, la herencia recibida. Lo que nosotros decimos, ¿qué herencia si están gobernando hace 11 años acá en la ciudad? La herencia de Macri. ¿Me repite los números? ¿Ustedes cerraron una paritaria de 40 y la inflación fue 50? 49, sí. Está. López, ¿y cómo sigue? Porque Vidal les hizo una propuesta a los gremios en la provincia de Buenos Aires un poco más acorde a la realidad. ¿Por qué Larreta no? Y creo que Vidal debe estar más preocupado por las elecciones que Larreta. Debe tener encuestas que no le va tan bien como le va a Larreta, que electoralmente en general le va bien. A medida que bajan en las encuestas intentan mejorar algo que la gente quiere, que es la educación. Pero si lo mismo ganan, yo tuve la oportunidad de preguntárselo a Larreta y a Macri personalmente, ¿por qué no invierten en educación? Y ellos, los dos me dijeron lo mismo. Y la gente quiere esto, quiere baldosas. De todos modos... ¿Eso le dijo Larreta? Sí, quiere esto. Quiere esto. Y yo le hablaba de Gandhi, que cuando, bueno, accedió a los resortes de su país, dijo respecto de la India, somos un país tan pobre que no podemos darnos el lujo de no invertir más en educación. Digo, ¿por qué no invierten en educación? Imagina que están hace 12 años, bajaron 12 puntos el presupuesto. Era cerca del 30 y ahora es del 18%. Cada año bajan un punto. Y digo, ¿pero por qué? Y dice, bueno, la gente que lleva baldosas, me decían subte, Macri me decía subte, vamos a hacer subte. Bueno, lo mismo creo que esa perspectiva en la comunidad cayó en la ciudad este verano, cuando toda la comunidad se movilizó en contra del cierre de las secundarias nocturnas. Hay un cambio de percepción. Ahora cuando un vecino ve una baldosa nueva y un niño durmiendo en situación de calle sobre esa vereda, ve más al niño que la baldosa. Y Larreta sigue viendo la baldosa. Yo soy de los que creen que esta ciudad tiene corazón grande y gobernantes con corazón chico. Y eso empieza a cambiar cuando lo vi este verano, pero muy claramente, iba a la Villa de Retiro, Larreta, y señoras de la Villa de Retiro que no habían terminado la primaria le decían: las escuelas no se cierran. La verdad que le interpelaban por cada barrio que iba en defensa de la educación. Si no toma nota de que en épocas de crisis la sociedad se aferra a lo que más quiere, a lo que más respeta y a lo que más valora, que es la educación, y no invierten en la educación, indudablemente son funcionarios que tienen fecha de vencimiento.
¿Qué tal, Eduardo López? Lucía Lloriot le saluda. ¿Qué tal, Lucía? ¿Por qué la Reta y el gobierno se jactan de integrar las nuevas tecnologías en el aula, como por ejemplo en los programas como Secundaria del Futuro, cuando por lo general no funciona Internet, no hay sillas o aún peor, a algunas escuelas se les cae el techo, como en Lugano, por ejemplo? Sí, o no entregan las netbooks de Conectar Igualdad, que es Tal cual. Secundaria. Bueno, porque tienen un discurso de la modernidad, pero son presarmientinos. Ellos en realidad cierran escuelas. Bueno, en realidad se vio, intentaron cerrar las secundarias nocturnas, la Reta le dio una vuelta. Los pobres no llegan a la universidad y la Reta pretendía que los pobres no terminen el secundario. Cierran la salita del Lactario Ramos Mejía. No, sí. No son modernos, no hay tecnología, hay hambre en las escuelas. Ahora ellos te venden que somos los supersónicos y la verdad son canallas, porque lo que hay en las escuelas es hambre, es baja de presupuesto educativo. Los maestros en el año 15, mira, en el año 15 en la ciudad y en el 14 también, el 80% de los maestros estábamos en el nivel de la pobreza. 8 de cada 10 no éramos pobres. Sí. Hoy 8 de cada 10 somos pobres. Porque ¿En 2015 dijo? Sí, en 2015 con Macri, jefe de gobierno, no éramos pobres. Ahora lo somos. Pero no es porque Macri era jefe de gobierno, sino que es porque había paritarias nacionales. Digamos, el macrismo está en la ciudad desde el año 2007 hasta el 2015, fue un gobierno en donde ellos dejaban de invertir en educación, pero a nivel nacional se invertía en educación. Entonces había una curva que bajaba de inversión en educación en la ciudad y una curva que subía de inversión en educación en nación y quedaba en una línea recta, digamos, no había grandes problemas. En el año 15 el macrismo accede a la Casa Rosada y sigue en la jefatura de gobierno. Del 15 al 19 es toda una debacle. Se sacaron la careta, no tienen a quién echarle la culpa, sacaron la paritaria, al sacar la paritaria sacan las netbooks, no entregan violines, se discontinuó el plan de orquestas escolares, sí. No entregan libros. ¿En qué termina esto? En Jujuy. En Jujuy se legalizó el trabajo infantil, donde está Morales. Se volvió a legalizar el trabajo infantil. Ellos tienen esta concepción que el pobre siempre va a ser pobre, que vaya a laburar, que estudie y que tiene plata. Sí, tal cual. Y en esta misma línea sobre los cambios educativos, ¿no? que estuvieron haciendo, por ejemplo, la nueva escuela secundaria, la secundaria del futuro, el intento de la Unicaba, que surgen así espontáneamente y con muy poco contenido. ¿Usted piensa que es porque son improvisados o hay otro motivo detrás? No son improvisados. Ellos tienen la concepción en boga mundialmente de que la educación tiene que preparar a los niños y jóvenes para vivir en la incertidumbre de no tener trabajo y aprender a disfrutarlo. Esta última frase la dijo Esteban Bullrich. Nosotros tenemos que educar para vivir en la incertidumbre de no tener trabajo y aprender a disfrutarlo. También dijo, no me tomen a mí como ministro, sino como gerente general o CEO. Gerente de recursos humanos, ¿puede ser? Sí, gerente de recursos humanos. En la secundaria del futuro que nombra ahí la colega, lo que en realidad hacían era quinto año, el segundo cuatrimestre no se cursaba en la escuela y se iban a hacer pasantías no rentadas. De manera tal que Sí, no, disculpe, que de hecho justamente la justicia resolvió claro, que no pueden hacer pasantías gratuitas. Realmente esto era algo que planteaba la ministra y que era una práctica ilegal. Absolutamente, es mano de obra barata para las empresas. Totalmente. Son chicos, era para escuela del Estado, esa secundaria del futuro, entre comillas. Para las privadas que estudian. Y la derecha valora la educación y el conocimiento, pero lo considera una mercancía a la que pueden acceder los que pueden pagar. Un pibe de una escuela pública y que vaya a ser repositorio en un supermercado en el último cuatrimestre de quinto año, o que vaya a repartir empanadas con una aplicación. Ahí está la modernidad.
No, sí, realmente era tremendo. Y los estudiantes se movilizaron muchísimo por eso. Esta pelea viene de hace décadas. Ricardito Bussi, hijo, candidato en Tucumán ahora por Fuerza Republicana, dijo hace 2 años, fue tapa de Página 12, ¿para qué vamos a enseñar matemática a esta changuita de La Cocha, un pueblito del sur tucumano, si total va a terminar trabajando en la tierra? Bueno, o este hombre que ahora es senador, que era de la Sociedad Rural, de la Federación Agraria de Entre Ríos, ahora no me acuerdo el nombre, de Angelis, el senador que hizo, se alzó en contra de la 125, decía, los changuitos tienen que ir a trabajar al campo. Ayer mismo Macri dijo que estaba bien fumigar las escuelas. No sé si lo escucharon. Sí, acabamos de hablar sobre ese tema. La canalla. No, impresionante. Eso de canalla. Cuando son a 100 metros y en realidad la reglamentación dice 1000. Y claro, ya es de cualquier manera tremendo. Pero el presidente dice eso. Bueno, eso es lo que piensan de las escuelas. Quisieron cerrar las escuelas del Delta, las escuelas rurales. No les importa si la maestra de la escuela rural o del Delta votó a Vidal. Lo que odian de esa escuela y de esa maestra es que educa y no pregunta cuánta plata tenés, nene o nena. Educa, enseña arte, geografía, matemática, educación física, y esa enseñanza no es una mercancía, sino un derecho social. Y ese sujeto a quien le enseña es un sujeto de derecho, que es un niño o niña, y no un objeto de consumo.